Bueno, y nos acompaña esta noche en la mesa de conducción el ex presidente del Consejo de Ministros, Yehuda Decimos, para poder conversar sobre la coyuntura política que al parecer todavía tiene más tiempo para enfrentarse. Muchas gracias, señor Simón, por estar aquí con nosotros. Y lo primero que podemos recordar de su gestión como jefe de gabinete era la concertación, señor Simón, concertación que parece es imposible en este momento. Sí, es complicada, como tú lo dices, porque hay pasiones, ¿no? Hay pasiones, hay errores. Creo que, con todo respeto, que este Congreso no ayudó en nada. La situación desde el principio fue complicado, el no reconocimiento del fujimorismo de una elección legítima, que se puede haber ganado por un voto, por 5 votos, pero fue una elección legítima, y querer manejar equivocadamente el Congreso, porque si bien es cierto es el primer poder del Estado, pero no es la primera dictadura del Estado, ¿no? Ha producido todo lo que hoy día los peruanos estamos sorprendidos, desalentados, con una población indignada y que puede producir serios problemas con lo que está pasando en los últimos meses. Efectivamente, ha aumentado, esta encuesta no la hacen, pero mi percepción es que ha aumentado el nivel de desconfianza entre los peruanos. Bueno, siempre hubo desconfianza, ¿no? Pero ahora la cosa ya es aterradora, ¿no? Porque es una desconfianza total contra todos. O sea, no es que yo me salvo, es una desconfianza contra la clase política en su conjunto, que ya venía dándose hace mucho tiempo, que no solamente sucede en el Perú, sino en toda América y en el mundo, ¿no? O sea, hoy día aparecen corrientes sin ningún tipo de ideología y que aparecen de la noche a la mañana. El mismo fenómeno, por ejemplo, del alcalde de La Victoria, George Forsyth, es una demostración de ello. Es un muchacho que recién está viendo la política, que está manejando un municipio complicado, de repente con valores, con mucha valentía, y que ya lo pone como candidato presidencial, aunque es un poco de loco la cosa, pero es la respuesta de la población a la clase política. No están funcionando. O sea, y luego voy a entrar al tema directamente, ¿no? Sí. Con haberse quitado la vida a Alan García ha polarizado muchísimo más. Algunos que quieren aprovechar la situación para complicar más, ¿no? Otros que quieren definitivamente divinizar el haberse quitado la vida de un personaje que debió enfrentar a un problema que él defendía como inocente, y que ya se había creado una complicación bastante fuerte a nivel del propio partido aprista, la población, el aprovechamiento de otros que quisieran pues que esto termine de la peor manera. O sea, yo creo, por ejemplo, que en el caso del APRA, por tratarlo el tema directamente, tendría que haber significado todo un proceso de maduración, de reflexión y de recambios, ¿no? Porque hay otro sector que, por más que se quiere decir de que no había responsabilidad del expresidente, nunca lo va a entender. Y más aún cuando alguien dice Nava no es del partido aprista y es un corrupto, y otro que dice señor Atala es un delincuente. Entonces la gente no lo siente como algo verdadero. La gente no hay un deslinde claro, sino simplemente estos son unos impresentables, pero después hubo convivencia con los impresentables. Exactamente, ¿no? Y eso es una pena. Hasta que salga otro impresentable. Exactamente, es una pena para un partido que de una u otra manera, guste o no, tuvo en la imagen de Aya Torre un personaje que, a pesar de el tiempo pasado y a pesar de su desaparición, sigue siendo uno de los políticos e intelectuales importantes de la historia del país, como lo es Mariátegui en el caso de la izquierda. Ahora, y como es de la... Yo siento que con la muerte de Alan García muere una forma de hacer política, una forma de operar de todas transversalmente, no voy a decir de todas, porque usted ha hecho campañas muy austeras, pero de la mayoría de organizaciones políticas que obtuvieron el poder y otras que no obtuvieron el poder, y que ha sido revelada
por Jorge Barata. Estamos hablando solo de una empresa. Así es. No estamos hablando ni siquiera del Club de la Construcción. No estamos hablando de... O sea, el secretario general del Palacio era imposible que pudiera manejar solo un negocio de $1.000 millones. Para eso necesitaba todo un contingente de funcionarios públicos al servicio y rentados, seguro. No hemos visto nada, señor Simón, todavía. Así es, falta mucho y que va a arrastrar seguramente muchas cosas más. En el caso del expresidente García me hace acordar mucho la novela de Joseph Conrad, Lord Jane, ¿no? Partió dejando a todos. Pero complicándolo más a todos y más aún al partido al que perteneció. Hay defensas que no terminan siendo defensas, como te digo. Y hoy día has tocado un tema y además el espectáculo de PPK, de la Camilla o del señor Nava ingresando a Castro realmente es terrible, es denigrante para la clase política, no por esos dos personajes, porque el tema de la corrupción viene puesto, sabes, del inicio de la República, sino por la sensibilidad que esto produce en los jóvenes, que hace tiempo dejaron de leer, en la población afectada por la pobreza. Hoy día la información de que han subido el sueldo mínimo vital para de las 19.990, que termina siendo una burla finalmente, porque ¿cuánto es el incremento después 85 soles. Después de cuántos años, no? Sí, entonces, 18 años. 18 años. Entonces todo eso no está ayudando y me temo que podría terminar en una situación bien complicada para los próximos años, para los próximos meses. Si es que no entramos todos, yo diría una cura de silencio y de reflexión y dejemos que las instituciones actúen. Ni el presidente de la República tiene el derecho a decir que los fiscales no deben hacer detenciones. Lo que pasa, señor Simón, es que todos están, parece en curso de supervivencia. Exactamente. ¿No? La bancada prista quiere sobrevivir, el presidente quiere sobrevivir, los fujimoristas quieren sobrevivir, ya ni siquiera son fujimoristas, yo no sé lo que son, Fuerza Popular no es ninguna fuerza, son grupos, todos quieren sobrevivir, señor Simón. Sí, eso es verdad. Y estos casos los agarran para levantarse. Ha salido Fernando Olivera levantando la bandera de que él puede ser un candidato. O sea, ya, ¿qué hacemos? Bueno, pero Fernando Olivera o el otro, algunos cómicos de la televisión, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ser presidente. Es terrible, ¿no? Es terrible. No sé en qué momento, ahora sí se justifica lo de Vargas Llosa, en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Porque ahora estamos más que jodidos. Porque no, antes existía por lo menos un Belaúnde Terry, un Ayala Torre, Héctor Cornejo Chávez, Bedoya, Malpica. Entonces tú veías a gente que tenía ideología y tenía propuestas. Claro, la confrontación era de ideas. Y había una militancia, por más que se diga lo que se diga, había una militancia que era corazón, no era corazón, o sea, vivía por los ideales de sus líderes y con propuestas programáticas. Hoy no hay nada. Hoy es mi pellejo y me cuido. Y como tú dices, todos están buscando una tabla de salvación pensando en el 2021, pero nadie está pensando, muy pocos están pensando en el Perú. El hombre de a pie, el hombre que no vive de lo que dicen los medios. Una salida que me ha dado es dejar que las instituciones sigan su rol, sigan su camino, sin pronunciamientos que le den esta carga política que alimenta el enfrentamiento, ¿no? Una frase del presidente tiene una respuesta, pues, de la oposición. Si dejamos esto, realmente se podría solucionar las cosas, pero no es así. Es que hay que tener el valor de hacerlo, ¿no es cierto? Hay que tener el valor de hacerlo, dejando que cada institución cumpla con sus deberes. El Parlamento tiene muchas cosas, tiene muchas leyes que aprobar, como la reforma política, tiene mucho que limpiar casa, ¿no es cierto? El presidente de la República tiene una responsabilidad inmensa en el crecimiento del país. Hoy día a todos los empresarios se les acusa de corruptos, lo cual es injusto. A todos los políticos se les acusa de corruptos, lo cual es injusto. Entonces, el piloto automático está funcionando con un crecimiento de 4%, que no es el crecimiento que debe tener el país, pero con conflictos con empresas mineras en algunos lugares.
Entonces, que una vez más, había una forma de hacer política, había una forma de hacer negocios. No se ha entendido toda esta revolución de las comunicaciones donde se puede compartir, donde agarran a alguien, grita un policía, alguien lo están filmando. O sea, ya no existe la privacidad. Lo público, literalmente, gracias a la tecnología, el día de hoy es público. Así es. Entonces, ya no hay forma de hacer preventas bajo la mesa, ya no hay forma de encerrarse a hacer estas cosas. Hemos visto que el hijo de Nava es quien lo ha delatado. Yo sé que hay un sacrificio ahí, entiendo la estrategia de padre e hijo, pero usted es padre, ¿cómo exponen hacia sus hijos? Así es, cómo exponen a sus hijos, pero sorprendente lo del hijo de Nava, pero como tú bien lo dices, comprensible. Eso ha sido conversado con el papá, ¿no? El papá le ha dicho, di esto, ya el papá se hartó. ¿Usted le cree al señor Atala? Bueno, pues tampoco puedo no creerle, te digo con franqueza. O sea, hay tantas evidencias. Atala defiende a su hijo también. Pero es que no podemos ser tan cerrados a pensar de que todo es falso, ¿no? Claro, el señor Barata es gran mentiroso. Y yo la vez pasada le decía a Heriberto Benítez, ¿no? Abogado de Alejandro Toledo. El problema es que, a ver, ningún presidente es una persona inocente. No son tontos. Y al final todos son inocentes en el sentido judicial porque eran todos los funcionarios los que hacían las cosas. Entonces hemos estado llenos o de presidentes muy vivos o de presidentes muy inocentes. Y hasta donde yo lo he visto no son tan zanahorias. Si no hubieran ganado una elección. ¿Por qué no empezamos a cambiar la política, señor Simons, haciendo un mea culpa de nuestra clase política? Exactamente, yo creo que eso es lo que tú dices. Mira, por ejemplo, yo recuerdo que Toledo, cuando Toledo sale y aparece con su vincha y todo el mundo celebra de que tengamos un Pachacute, un hombre que empezó supuestamente como lustrabotas y levantó las banderas contra la corrupción de Fujimori, los peruanos pensábamos que ya habíamos llegado al fondo, ¿no es cierto?, que ya no podía hundirse más el país y teníamos esperanzas, ¿de acuerdo? Un hombre que limpiaba zapatos, economista, valiente, y que yo era amigo de él, era muy amigo. O sea, conmigo hablaba de la pobreza y hicimos, en su gobierno, yo gobernante regional, hicimos cosas importantes. Y de repente los niveles de corrupción, el reclamo de la plata de un personaje que hoy día me parece de lo más repugnante, lo más cínico, nos engañó a todas las personas y está libre, ¿no? ¿Cómo un presidente de la República puede reclamar hoy dame mi coima, dame 4 millones? ¿Por qué el señor Barata tendría que mentir? Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Y la verdad es de que no tenemos motivos para sonreír, pero sí no podemos perder la fe en lo que tú dices, ¿no? Quiero cerrar con el tema de la reforma política. Usted es un político, los políticos siempre están activos. Yo no he visto político que se retire. En Europa no se retira. Pero acá en Latinoamérica no se retiran los políticos. Al final, porque la mente sigue trabajando políticamente, sigue generando ideas. Yo vi a un Luis Alberto Sánchez, pues siempre, hasta el último día de su vida, siendo un actor político, un Armando Villanueva siendo un actor político, un Jorge del Prado siendo un gran político. La reforma política está estancada y sin reglas de juego, ¿hacia dónde vamos? Es lo mismo. Tú lo has dicho, mira, por ejemplo, el voto preferencial es lo más nefasto que puede haber el voto preferencial. Porque en el voto preferencial siempre están en los primeros lugares los que más plata tienen y los que ofrecen. Eso tiene que desaparecer, se ha dicho. Lamentablemente la Cámara de Senadores no puede ser posible, no porque no sea una Cámara reflexiva, porque creemos de que es importante, pero el referéndum lo mató, pues, por la trampa de los fujimoristas. Y así sucesivamente, ¿no? Cómo controlamos el dinero del narcotráfico que ingresa y el fujimorismo no le conviene. Yo sí estoy de acuerdo contigo, te escuché hace unos minutos hablando de que no se puede hablar de organizaciones criminales de los partidos políticos. Eso me parece... Son instituciones. Son instituciones, me parece una torpeza. Las organizaciones criminales tratan de captar las instituciones
e infiltrarse, ¿no? Petroperú no es una institución criminal, se filtra gente, arma su estructura y tratan de delinquir. Así es. Entonces, eso es, ¿no? Yo creo que tenemos que parar la mano en ese sentido, ¿no? Si no hay reforma política, seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. O sea, no va a mejorar nada. Y los partidos se van a manejar como se quisiera. Y otro de los problemas que es cierto es que con esta reforma política y decir que el proceso de elecciones al Congreso deben ser después de la primera vuelta, es simplemente matar a los partidos políticos. Sí, y yo creo que el mensaje final es, porque dicen, no, el que se va a meter a política va a terminar preso. No. Se termina preso el que recibe sobornos, termina preso el que hace tratos bajo la mesa, termina preso el que hace las cosas raras, el que tiene una trayectoria política impecable, puede mirar y decir, lo criticarán o lo aplaudirán, pero no va a terminar en una situación así. Y por último, ahí la Torre fue perseguido. Usted también tuvo un momento en el cual estuvo en la cárcel, pero al final todas esas historias enseñan, ha pasado por todos los cargos públicos, la vida reivindica y al final uno cosecha lo que siembra. Así es, definitivo lo que dices tú, y por eso es que yo lamento incluso el por qué García se quitó la vida, porque pudo defender su honor, pudo demostrar si él decía que era inocente eso, y además afectó muchísimo a sus hijos, y creo yo que afectó mucho a la clase política en su conjunto. Así es. Bueno, herido de muerte su generación política. Ese es un punto. Bueno, ahora le agradecemos al señor Yehude Sims, es presidente del Consejo de Ministros, quien ha estado con nosotros. Una reflexión interesante de lo que se debe hacer en política, que no es una renovación de edades ni de rostros, es una renovación de formas.